tan importante y tan especial que has tomado esta decisión. Y bueno, y siguen las preguntas a través del Facebook Live. Dice GQ Karen, a través del Facebook, ¿por qué antes Dios hablaba con el hombre y ahora tenemos que sentirlo de distintas formas? Ya no como antes escuchar su voz. ¿Doctor Armando? Dice Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas, a través de los profetas, a través de sueños, visiones, bajo el antiguo pacto, ahora, bajo el nuevo pacto en el cual nos encontramos, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y habiendo hecho y continuado y sustentado las cosas a su alrededor del universo, ahora nos ha dado la seguridad de nuestros pecados. Entonces, Dios ha hablado de diferentes formas, pero en el Antiguo Testamento Cristo no había bajado. Por eso dice en Juan 1:18 que la ley fue bajo Moisés y la gracia bajo Jesucristo. Esto no significa que no ha habido gracia en el Antiguo Testamento, simplemente que ahora hay la gracia porque ahora los pecados no son cubiertos. Nuestros pecados ahora son perdonados completamente. Antes de Cristo eran cubiertos nada más. Entonces, la gracia de Dios se manifiesta con la muerte de Cristo y ahora Dios nos deja que podamos, a través de su palabra, que no estaba completa en el Antiguo Testamento, tener una relación en espíritu y en verdad. Y recordemos que el justo vive por la fe, no por la vista. Ahora los cristianos están, ¿verdad? Pues si yo no veo un milagro, no me voy a convertir. Espérame un tantito. La conversión no es por ver milagros, la conversión es por el oír. Primera de Pedro 1:23. El oír es por la palabra y por la palabra de Dios, siendo renacidos por la semilla incorruptible. Nunca un milagro nos va a dar la nueva naturaleza. Es la Biblia, el Evangelio, el que transforma nuestra naturaleza. Karin de Hernández nos dice, Pastor Armando Alducin, quiero que me explique el hablar en lenguas. Este tema sigue siendo un misterio para mí. Quiero entender este tema. ¿Es vigente el hablar en lenguas? Disculpen mi ignorancia. No quiero pecar por desconocer la verdad. Muy buena pregunta. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12 claramente, ¿verdad?, que Dios tuvo que regular los dones espirituales en esta iglesia de Corinto, que es y fue la peor de todas las iglesias del Nuevo Testamento. Era una iglesia de personas carnales que abusaban de todas las cosas que Dios les había dado, y Pablo se vio la necesidad de escribirles y decirles que Dios opera de diferentes formas. Versículo 7, a uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, a otro, hacia Carlos, a Juan, a Lupita, a diferentes personas, a otro el hacer milagros, a otro discernimiento de espíritus. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, los dones espirituales pertenecen a la soberanía de Dios. Yo no escogí ser predicador. Por ejemplo, yo los primeros 3 años de mi vida cristiana fui misionero en la sierra. Estuve con los indígenas allá entre la sierra de Oaxaca y de Guerrero, durmiendo en el suelo, tapándome con periódicos, y yo creí que Dios me llamaba como misionero. Y más tarde después descubrí, ¿verdad?, que Dios quería que compartiera el evangelio públicamente. Entonces, uno no escoge los dones. Creemos en los dones espirituales. Si tú tienes el don de lenguas, pues gloria a Dios. Yo nunca he hablado en lenguas. Dios a mí no me dio ese don. Ahora, llegar al grado de decir que si uno no habla en lenguas, no tiene al Espíritu Santo, eso ya es una herejía completamente. Porque entonces, al decir que si no hablas en lengua no tienes al Espíritu Santo, entonces hay cristianos que tienen el Espíritu Santo y hay cristianos que no tienen el Espíritu Santo. Es dividir, mutilar el cuerpo de Cristo. Entonces, el don de lenguas es un don que se usa, y dice Pablo aquí en Corintios 14, que en las asambleas o el domingo nadie habla en lenguas, y que si alguien habla en lenguas, versículos 26 y 27, sea con intérprete y uno por uno, no todos al mismo tiempo. Ahora, si no estás el domingo en la iglesia y estás en tu casa y se juntan a hablar en lenguas, no hay ningún problema. Pero el problema está que si hablamos todos el domingo en la iglesia y entran incrédulos, dice la Biblia, versículo 23, si hablan todos en lenguas, van a decir que están locos. ¿Por qué? Porque la gente del mundo entra a la iglesia y comienzan a hablar en lenguas y no saben qué está pasando. Entonces, hay que entender que no fueron dados para nuestra edificación,
sino para edificación a los demás. Muchas preguntas ingresando a través del Facebook Live también. Dice Linda López, Pastor Aldo, ¿sin eso usted es judío? ¿Judío? Bueno, dice en Romanos capítulo 2 que no es judío el que desciende étnicamente de Israel, sino el que ha sido circuncidado en el corazón. Y cuando decimos, si eres judío, la pregunta es, ¿qué significa la palabra judío? ¿Qué significa hebreo? ¿Y qué significa israelita? Muchas veces porque creen que yo traigo la estrella de David, creen que soy judío. Bueno, somos judíos en el sentido que la palabra judío viene de Yehudín, que significa alabanza. Entonces dicen Juan 4 que todo aquel que adora a Dios en espíritu y en verdad, ese verdaderamente es adorador. Entonces realmente en un sentido todos los cristianos somos adoradores porque adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Hebreo es el que cruzó el río Jordán, y israelita es el que nació étnicamente en la tierra de Israel. Así que muchas veces cuando el cristiano trae el menorá o se lo cuelga aquí, no significa que seamos étnicamente judíos, sino simplemente que estamos unidos con ese pueblo que Dios escogió, del cual nació la iglesia, porque Cristo fue judío, los apóstoles fueron judíos, el primer año de la iglesia primitiva eran judíos, y por eso nosotros nos identificamos, porque Dios no ha terminado con Israel, y en Israel vamos a reinar con Él eternamente. Denis aquí nos pregunta, veo a algunos cristianos evangélicos con una cruz representativa en su cuello. ¿Es conveniente que un cristiano cargue con ello? Digo, no hay ningún problema que traiga la cruz mientras no traiga a Cristo, porque ya tenemos que recordar que la cruz está vacía. Entonces, si alguien quiere traer una cruz, yo no le veo ningún problema. Problema que la cruz no la traiga en su corazón. Sí, bueno. ¿A qué se refiere específicamente eso, de no traer la cruz en el corazón, digamos? Que no sea cristiano, o sea, la cruz, ¿verdad? Vivimos una vida crucificada todos los días. Entonces, ¿de qué te sirve traer la cruz si realmente no has muerto con Cristo internamente? Claro. Sí. Por aquí hay otra pregunta. ¿Por ahí tiene alguna pregunta en Costa Rica? Sí, por aquí tenemos otra, dice Julio. Doctor Armando, cuando uno muere y en caso de ir al cielo, uno mismo junto a su familia terrenal, ¿conservaremos ese vínculo como de esposa, hijo, hermano? Y dice, ¿y qué edad tendremos? Bueno, es una pregunta difícil porque tampoco la podemos contestar. Sabemos que en Isaías 65 dice que en el milenio vamos a continuar reproduciéndonos y que ya no darán a luz para maldición. Y claro que a veces usan Mateo 22, no, es que Cristo dijo que en la resurrección seríamos como los ángeles, y tenemos que recordar algo. Si no entendemos escatológicamente la cronología del programa de Dios, son en estos errores en los que caemos. Entonces, aparentemente, cuando encontramos dos contradicciones, por un lado que nos vamos a reproducir, y por otro lado que Cristo dice que en la resurrección seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento, ¿para cuándo dijo Jesucristo esto? Ahorita estamos en la gracia, viene la gran tribulación, y en el reino milenial nos vamos a seguir reproduciendo. Rebequita va a seguir teniendo bebés, pero ya no va a tener dolor con sus bebés, y después del milenio seremos como los ángeles en la eternidad. Pero en el milenio nos vamos a ir reproduciendo. ¿Quién me va a tocar a mí de esposa? Voy a decir una cosa sinceramente. Yo creo que todos los matrimonios que nos hemos amado durante esta vida sinceramente y que hemos formado una familia verdaderamente santa delante de Dios, tal vez Dios nos dé la oportunidad de continuar en la otra vida. No lo sé. Esa es una opinión personal. Pero a otros les va a tocar un descendiente de David. Así que las solteras que nos están escuchando, ¿verdad? No se apresuren. A lo mejor les va a tocar por ahí un galán que no te imaginas. Y si no te toca en esta vida, ¿verdad? Pues espera al que viene por ahí, que va a ser un gansito marinela. Okay. Jackson Carrera nos dice, ¿es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces es malévolo. Sí, esta serie de filosofía y de postular estas cosas de esta manera, bueno, si Dios es tan fuerte para levantar una piedra y no puede levantarla, entonces no es tan fuerte como fuera. Tenemos que hacer una cosa, recordar una cosa, no es que Dios no sea capaz de terminar con el mal, simplemente dice en 2 de Pedro capítulo 3 que Dios está esperando
para que todos procedan al arrepentimiento. Una persona me hizo esa pregunta, iba saliendo yo de una conferencia y al subir el elevador se acercó y me dijo, oiga, dígame usted, ¿Dios es todopoderoso? Le dije, claro que sí. ¿Y Dios puede hacer lo que Él quiera? Amén, claro que sí. ¿Y por qué no acaba con el diablo y acaba con el mal? Y le contesté, porque dele gracias que porque comenzaría con usted. Así, ¿verdad? Que todas las gentes que hacen esta pregunta, como Richard Dawkins, que va a ir a Colombia, por cierto, ahora en diciembre, que es el ateo número 1 ahorita y el más respetado en el ateísmo, qué triste, va a recorrer 4 ciudades en Colombia. Yo les dije ahora a los pastores en Bogotá, tenemos que hacer contrarrestar este veneno que este señor va a inyectar en las universidades y está infectando las mentes de los jóvenes. Vamos a hacer programas contra el ateísmo y demostrarle a este señor que filosófica, genética y biológicamente está completamente equivocado. Ya dejemos a un lado, ¿verdad?, las verdades inexorables de la Biblia. Entonces, cuando decimos que Dios no puede acabar con el mal, es simplemente porque desconocemos cuál es su programa. Él va a terminar con la maldad. Está en Apocalipsis capítulo 11 y ahora vendrá Cristo para acabar con los reinos y la maldad, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Rubencito dice, mi pregunta ¿es correcto llamar al Señor Jesús, Yeshua, Emmanuel? ¿Qué considera, pastor? Llámale como quieras. Si eres en italiano, ¿verdad? Jesucristo. Si estás aquí en México, Jesús. Si estás en Israel, Yeshua. Pero cuando ya se impone una forma de, pues es que su nombre es Yeshua, y no es María, sino es Miriam, y no es Yahweh, sino es Jehová, recordemos que Dios ve el corazón. Entonces, ¿qué importa como tú le digas? Lo que importa es la actitud de tu corazón. No hay una regla para que diga, pues Jesús se le tiene que llamar en el original Yeshua porque es el Salvador, en hebreo. Aquí le llamamos Jesús, los italianos tienen otro nombre, los alemanes, pero todos coinciden en que es Jesús, que significa el Salvador. O sea, llámelo como quiera, pero llámelo. Pero llámelo, pero sí, una traducción en cada... Muy bien, excelente. Muy bueno eso. Sí, muy bueno, pero llámalo. Llámalo. ¿Y qué hay de la controversia que a veces existe con los árabes que dicen, bueno, no, pero el nombre de Dios, o para referirse a Dios en arameo o en árabe, es Alá. Usan, no sé si tienen alguna información de eso. Claro, ahí ya es otra cosa. Ya no es Jesús, ¿verdad? Ahora dicen que pues Dios es, o sea que el Dios Jehová de Israel es el Alá de los árabes y de los musulmanes, es el Dios de los hindúes, el Dios de los budistas. Los budistas en primer lugar son ateos porque los budistas no tienen Dios. Entonces esto es una barbaridad también. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios y Padre de Jesucristo. Por eso en Juan 17 Cristo vino a decir, para que te conozcan a ti, observemos lo que dice, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces nadie puede decir conozco a Dios sin antes conocer al Hijo, porque es el Hijo el que vino a revelar al Padre. Entonces cualquiera que invoca el nombre de Dios sin antes haber tenido una relación con Cristo, no es el Dios de la Biblia. Entonces los judíos tampoco estarían diciéndole a Dios. Digamos, esa es la pregunta. O sea, yo entiendo que el Alá de los musulmanes es el Dios de ellos. Sí, no, ok. Pero es el Dios, era el Dios de Ismael, nuestro Dios. Bueno, es que los musulmanes dicen... Porque yo puedo creer en el Dios de Abraham y negar al Jesucristo del Dios de Abraham. Yo puedo. No se puede. No, digamos, yo puedo creer, sí, claro. Los judíos lo hacen, los judíos. Creen en nuestro Dios, pero no creen en nuestro Mesías. A eso es lo que estoy... Entonces, yo puedo creer en mi Dios, pero no creer en nuestro Mesías. Entonces estoy mal. Estás mal. Correcto. No Sí. estoy diciendo que estoy bien. Pero si ellos creen en el Dios, de Abraham, que también es el de Ismael, pero no creen en nuestro Mesías, ahí no está el problema. No que no estén creyendo en el Dios de Abraham. Sí, es que el Dios verdadero, Cristo lo vino a revelar. No, estamos... Sí. Clarísimo. Sí. Dice en Juan 11, versículo 27, nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre, o sea, al Dios verdadero, sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, si un judío dice, bueno, es que nuestro Dios es Yahweh, es un Yahweh distorsionado, es el de la Torá,
que no le creen que se reveló en el Hijo. Si no creen en el Hijo, están adorando a un Dios en el cual no hay ninguna relación. Por eso el judío tiene que convertirse a Yeshua para que pueda aceptar por el Padre. Porque el que no recibe al Hijo está adorando a un Dios falso. Don Armando, usted va a estar por aquí en Dallas estos días, porque hay tantas preguntas. ¿Sí? Y gente está comentando, ¿será que nos puede acompañar?